Hola, buenas. Bueno, yo les voy a sacar un poco del tema de las fístulas. Eso gracias a los que me dieron a hacer este tema hoy. Un tema no tan fácil para un cirujano, pero que después de dedicarle algún tiempo, uno también se da cuenta lo importante que puede llegar a ser tener algunos conceptos muy básicos del crecimiento y desarrollo craneofacial. Pero lo más importante es la aplicación que le podemos dar a la clínica. Bueno, no tengo conflicto de interés y siempre agradecemos estas invitaciones que son entretenidas y además nos permiten juntarnos como equipo. Los objetivos de esta mini charla van a ser que podamos comprender algunos conocimientos muy básicos del crecimiento y desarrollo, que podamos identificar entonces qué factores son los que influyen en el crecimiento del maxilar y de la mandíbula y que podamos analizar algunas implicancias clínicas que esto pudiera tener en nuestros tratamientos. Y cuando uno ve esto, y conversábamos recién con el doctor Pacheco, uno sabe que el crecimiento y desarrollo es una cosa continua, ¿no es cierto?, que parte en la etapa embriológica y termina con el término del crecimiento, que va a ser distinto en cada paciente. Ahora, el conocimiento de esto nos va a poder permitir hacer diagnósticos que sean correctos, nos va a poder dar una visión a nuestro tratamiento que sea diferente y saber cuándo debemos interferir y a veces cuándo no debemos interferir en un tipo de tratamiento. Vamos a poder planificar mejor nuestra cirugía y lo que conversábamos con el doctor Pacheco, que nos va a permitir entender que cada paciente va a ser diferente uno del otro y por lo tanto su crecimiento y desarrollo va a ser distinto. Van a haber factores importantes y la forma en que esto se produce con todos estos conocimientos básicos que todos hemos tenido alguna vez y que nos leímos con la teoría de las matrices funcionales de Enlow, ¿no es cierto? Y cómo se hace entonces esta regulación del crecimiento y desarrollo, o cómo realmente se produce, van a ser fundamentales entonces de entender. Muchas veces incluso para explicarle a los pacientes, porque nuestros pacientes siempre piensan que todas sus patologías, el diagnóstico final es genética, todo es genética. No existen otros factores que pudieran influir, pero nosotros sabemos que hay factores que van a ser epigenéticos, otros que van a ser medioambientales, etc. Y eso también nos permite interferir en este crecimiento. Si nosotros evaluamos exclusivamente en la zona maxilar y uno empieza a tratar de comprender cómo crece el maxilar superior y cuándo termina de crecer y cómo termina de crecer, vamos a saber que vamos a poder realizar durante toda esta etapa tratamientos en distintas épocas. Ahora, este crecimiento del maxilar es un crecimiento sutural fundamentalmente y tenemos todo lo que es aposición y reabsorción en todo este dinamismo del crecimiento óseo. Ahora, si nosotros lo vemos, y ahí está marcado, ¿no es cierto? Yo les puse, por ejemplo, en azul lo que corresponde escrito en azul a las flechas que corresponden, en verde y en rojo. Vamos a ver cómo se va desarrollando este maxilar y cómo va creciendo tridimensionalmente en todos los sentidos del espacio. Ahora, lo interesante es que este crecimiento tridimensional no es a la par, sino que en determinadas etapas del desarrollo vamos a tener un tipo de crecimiento y en otras etapas del desarrollo diferente. Entonces, si nosotros sabemos que este es un crecimiento tridimensional, como hablamos, vamos a saber que de repente nuestro maxilar va a crecer de manera sagital, en forma anteroposterior. Hay otro crecimiento que es el crecimiento vertical y otro que es el crecimiento transversal. Hemos visto en las presentaciones de ortodoncia, ¿no es cierto?, las expansiones maxilares, hemos hablado de muchas cosas y eso vamos a ver cómo influye también en nuestro tipo de crecimiento. Pero miren ahí, el crecimiento transversal, ¿no es cierto?, está determinado por algunas cosas que nosotros vemos habitualmente, por ejemplo, la función lingual. Si nosotros tenemos algunas alteraciones, ya sea de malos hábitos posicionales, anatómicas, etcétera, todas estas cosas se van a ver efectivamente en nuestro crecimiento craneofacial. El crecimiento y desarrollo mandibular
es similar. También se va a ver visto representada en las distintas estructuras de la mandíbula y también se va a ver visto representado en los distintos sectores anatómicos que nosotros llamamos unidades esqueléticas. No toda la mandíbula termina de crecer al mismo tiempo. Vamos a ver que hay zonas mandibulares, por ejemplo, que van a terminar de crecer a los 2 años de vida, como por ejemplo la sínfisis mandibular. En cambio, que vamos a tener un crecimiento cartilaginoso, final, residual, etcétera, que puede ser a los 16 años a través del cóndilo mandibular. Por lo tanto, tenemos que entender que en esta evolución hay zonas que podemos tratar sin afectar a otras, o a veces hay zonas que van a afectar directamente a otras zonas si nosotros las intervenimos. Por ejemplo, el crecimiento del ángulo mandibular y todo el crecimiento de la zona mandibular cercana al ángulo y la rama está fuertemente determinado por la cincha pterigomaceterina. Si tenemos alguna patología que produce alteraciones musculares, que produce falta de desarrollo a nivel de las estructuras de los tejidos blandos, vamos a verlo representado finalmente en una alteración a nivel de este ángulo mandibular y una alteración finalmente esqueletal y en lo que ustedes van a ver como la oclusión del paciente. Por ejemplo, ahí les puse algo que es muy clásico y que es la sínfisis mandibular. La unión de ambos huesos mandibulares que se realiza, ¿no es cierto?, durante el crecimiento embrionario, va a tener un origen en esta unión cartilaginosa que se denomina la sínfisis mandibular. Ese cartílago, después del año, entre el año y el año y medio, está absolutamente osificado. Por lo tanto, zonas que nosotros vamos a tratar de manera precoz, en cualquier índole, no solamente en el tratamiento de las malformaciones, pueden comprender esta zona. Lo mismo pasa con el crecimiento de la lengua. ¿Hasta qué edad crece la lengua? ¿O hasta qué edad crece la órbita? La órbita, por ejemplo, que va a producir un crecimiento vertical del maxilar y un crecimiento un poco anteroposterior, termina su desarrollo desde el punto de vista óseo cercano a los 8 años y la lengua también cercano a los 8 años. Después tiene un crecimiento residual, ese crecimiento se enlentece y es mucho menor que el inicial. Otro factor muy importante en el crecimiento son los dientes y la formación de los gérmenes dentarios, para los que no son odontólogos, ¿no es cierto?, es una formación completa en la vida intrauterina. Y nosotros tenemos nuestros gérmenes de las piezas dentarias temporales y permanentes, con distintos grados, por supuesto, de formación, de osificación, pero el posicionamiento está. Ahora, si nosotros sabemos que estos dientes tienen un rol importantísimo en el crecimiento maxilomandibular y no solamente desde el punto de vista vertical, en el crecimiento alveolar propiamente tal, sino que también en el crecimiento de algunas zonas específicamente. Entonces, un concepto interesante también, después de que hemos visto todo esto y que dijimos que esto podía ser personalizado el crecimiento o customizado este crecimiento, es saber que la edad cronológica de un paciente no siempre valora el desarrollo real y el crecimiento real de este paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que optar por definir una edad que podemos denominar una edad biológica, no una edad cronológica. Y esa edad biológica va a estar dada a partir de la edad ósea, a partir de la edad dentaria y a partir de la morfología de este paciente e incluso de su maduración sexual. Por lo tanto, si nosotros vemos a todos nuestros pacientes, y eso es muy fácil de ver y uno lo ve en los adolescentes, ¿no es cierto?, que hay algunos que uno dice, bueno, todavía no crece, todavía no ha tenido el pic, etcétera, vamos a ver que todos van a tener un actuar diferente. Entonces, mi pregunta es, si usted va a basarse en la edad biológica de un individuo y no en la edad cronológica, podemos entonces decir, a todos los vamos a operar a los 14, o a todos los vamos a operar a los 16, o como me dijo el otro día un paciente en la consulta, me dijo, no, lo que pasa es que a mí me dijeron que cuando tuviera 21 me podía operar. Porque claro, eso no sé, antiguamente se consideraba como la mayoría de edad. Bueno, hoy día ni siquiera. Pero la edad biológica la vamos a evaluar entonces ¿cómo?
Los ortodoncistas manejan muy bien esos conceptos y mediante una radiografía de mano, por ejemplo, vamos a poder tener una aproximación muy cercana a esta edad biológica y también mediante una radiografía, por ejemplo, de columna cervical. Eso también nos va a permitir tener una aproximación. Y no solamente una aproximación, sino que nos va a decir que nuestro paciente, por ejemplo, de 14 años, tiene una edad biológica de 15 o de 16 o de 13. Y eso nos va a permitir entonces orientarnos también en nuestros tratamientos. También sabemos que hay factores hormonales que son muy importantes, por ejemplo, la menarquia en las niñas. Y sabemos que si la menarquia es a los 11, 12 años, después de aproximadamente 2 años, ese tratamiento va a estar prácticamente llegando a una etapa residual. Por lo tanto, el llamado que uno hace siempre es decir, bueno, cualquier consideración que usted realice sobre un tratamiento tiene que basarse entonces en su conocimiento del crecimiento y desarrollo craneofacial. Y ahí vienen cuando uno se cuestiona y dice, bueno, pero ¿tenemos capacidad como para interferir en este crecimiento? ¿Cómo podemos ayudar en el fondo? ¿O cómo podemos hacer, mejorar este problema transversal, sagital o en distintos sentidos del espacio? ¿O cómo podemos tratar de no dañar, que no se altere ese crecimiento y ser nosotros los culpables muchas veces, como los cuestionamientos de todos los cirujanos, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, es que tiene la culpa la cirugía primaria. No, la culpa era la cirugía del labio. La culpa es que es en 2 tiempos, es que en un tiempo, es que, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, claramente, y eso es algo que está demostrado en la literatura, culpa todos los cirujanos tenemos en alguna alteración probablemente de este crecimiento. Pero eso no quiere decir que si usted no hubiera interferido, no se hubiera producido una alteración de igual forma. Ahora, hay pacientes que son pacientes clásicos que todos vemos. Y son pacientes que cualquiera los ve y dice, aquí hay algo medio raro como muerde este paciente, cómo ocluye. Y si viene un ortodoncista va a decir, bueno, mira, tiene una compresión en el maxilar, mira esa premaxila, está hacia la zona posterior, etc. Hay un diagnóstico en un paciente que tiene alteraciones. Y si vemos su arco dentario, vamos a ver que es un arco dentario que necesita modificarse. Y eso sí lo podemos hacer en determinadas etapas del desarrollo. Entonces, este paciente, que es un paciente pequeño, ¿no es cierto?, que si ustedes ven apenas recién tiene la erupción de sus dientes definitivos, sabemos que podemos interferir. ¿Por qué? Porque la sutura media maxilar no está cerrada y todavía tenemos capacidad de ayudar a esa sutura a expandirse y a lograr que exista un crecimiento de aposición ósea en la zona de la sutura. Pero si a mí me llega un paciente igual a este, que tiene 13 años o 14 años, y yo le voy a ofrecer este mismo tipo de tratamiento, sé que no tengo ninguna capacidad de ayudar a este paciente a solucionarlo de esta misma forma. Por lo tanto, tengo que tener posibilidades de hacerlo de manera distinta. Miremos esta paciente. Esta es una paciente que consultó derivada por esta microglosia que tenían. Miren la lengua que tiene, es pequeñísima. Con su ortodoncista conversamos, evaluamos a la paciente, una compresión, miren la mandíbula como es pequeñísima, muy angosta, pero ¿cómo es el maxilar? Sigue a la mandíbula. Si yo lo veo a los lados, yo voy a decir, pero no muerde como el otro paciente que mordía al revés. Este muerde bien. Pero si yo sigo mi ejercicio diagnóstico, voy a saber que muerde bien en las zonas laterales, pero que está todo malo. Está mal en su crecimiento transversal del maxilar superior y su crecimiento transversal mandibular. Entonces el cuestionamiento es, ¿qué hago en estos casos? Y en estos casos uno opta por hacer crecer transversalmente uno de los maxilares para poder darle espacio al otro a que siga creciendo, que fue lo que se hizo con esta paciente. Aprovechar entonces, su ortodoncista, que es la doctora Salazar, aprovechó de crear un espacio en la zona media para poder darle espacio a los dientes y lograr además, ¿no es cierto?, entonces que se produciera un crecimiento maxilar para poder lograr después un poco más de crecimiento mandibular. Pero ¿qué pasa al revés? No es la microglosia ahora, no es pequeñito, no es todo comprimido. Tenemos una macroglosia. ¿Y qué pasa cuando tenemos una macroglosia? Tenemos una
incompetencia labial, una incapacidad de cierre bucal, una respiración oral, ¿no es cierto? Fíjense que este paciente tenía un buen desarrollo psicomotor, pero tenía una imposibilidad de cerrar la boca. Y además una mordida abierta gigante, ¿no es cierto?, culpable de esta lengua. Estas cosas a veces las podemos ir resolviendo de manera un poquitito más precoz. Puedes hacer una glosoplastía, modificar el tamaño de esa lengua, reducirla, ayudarse con ortopedia para mantener esa lengua en posición, enseñarle que tiene que hacer un buen cierre labial, tratar de estimularlo, pero no siempre nos va bien, porque el crecimiento es uno solo. Mírenlo a una edad adolescente. Una mordida abierta igual de grande que cuando tenía 6 años. Y en esos casos la cirugía sí tiene mucho que decir, porque en esos casos sí podemos hacer correcciones, que son correcciones sobre la estructura ósea, ¿no es cierto?, y que permiten entonces devolver la anatomía a una posición. ¿Es suficiente esto? Estos son los casos que los cirujanos les tenemos más susto, porque estos casos uno dice, bueno, se va a volver a producir la mordida abierta. Esto sin terapia y sin tratamiento fonoaudiológico y sin tratamiento ortodóntico no funciona de ninguna forma. Por lo tanto, ¿qué cosa podemos hacer? Nosotros podemos hacer tratamientos funcionales, podemos hacer manejo de los malos hábitos, tratamientos ortopédicos y podemos hacer cirugías precoces cuando eso es posible. Cuando nosotros vemos pacientes como esta, que la vemos a los 6 años, y yo me acuerdo de esta paciente cuando la vimos, y mi primer pensamiento fue, si yo a los 6 años tengo este grado de retrusión del tercio medio, con esta mandíbula, mi futuro era obvio que a los 12 años iba a ser ese. Entonces yo puedo ayudar en algunas cosas, pero también tenemos que saber que los tratamientos estratificados nos ayudan a manejar. Por ejemplo, yo ahí les puse un ejemplo. La osteotomía de Lefort, que es la que se hace para hacer un manejo del maxilar superior, es una osteotomía que permite muchos cambios volumétricos, ¿no es cierto?, del maxilar. Pero fíjense que el crecimiento del maxilar superior desde el punto de vista anteroposterior a los 14 años ya está terminado. Después son solamente crecimientos verticales, alveolares del maxilar. Además hay estudios que dicen que si uno hace un avance maxilar, a esta edad, la alteración de crecimiento desde el punto de vista vertical prácticamente es nula. Por lo tanto, hay que tener ojo. Miremos este paciente. Esto pasa y es bien frecuente porque los pacientes quedan muy bien cuando son pequeños. El labio se les ve muy bonito, la nariz se les ve muy bien, etc. Pero empiezan a crecer y empiezan a tener estas alteraciones del crecimiento y desarrollo por múltiples razones, pero presentan serias alteraciones llegando a los 14 años. Este es un paciente que fue a un procedimiento de distracción osteogénica, porque este paciente de los 14 años, que viene así, que no quiere ir al colegio, obviamente no me veo como mis compañeros, estoy en una etapa compleja de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Tráigame el carné a los 21? No, ¿verdad? No funciona eso. O a los 18 hoy en día tampoco. Yo le digo, vamos a intentar hacer algo para aminorar la alteración y posteriormente quizás necesites otro procedimiento cuando el tratamiento cuando tu crecimiento esté 100% completo. Y hacemos cosas, ahí está, el paciente está hasta con los distractores, con sus suturas, y ahí lo vemos ya, ¿no es cierto? Pero estamos en una etapa adolescente, previo al pic prepuberal. Entonces, vamos a evaluar las etapas de crecimiento. Estas se determinan porque hay una etapa de crecimiento residual, otra medio residual y una etapa de crecimiento activo. El crecimiento activo son todos aquellos pacientes que son muy pequeños y que solo vamos a interferir en ellos cuando su alteración es muy, muy severa. El medio residual son pacientes que están, digamos, previo al pic prepuberal, y el residual ya en realidad para nosotros como equipo prácticamente no merece duda la indicación quirúrgica. Es distinto una recidiva que un paciente en crecimiento. Cuando yo opero un paciente que está creciendo, ese paciente, si después presenta una clase 3, el paciente no es que haya recidivado,
El paciente siguió creciendo y usted sabía que eso iba a pasar y sabe cómo lo puede solucionar. Ya, y muy rápido porque me quedan 15 segundos. Pacientes que en el fondo hemos podido intervenir en distintas etapas del desarrollo, completando sus crecimientos. Ahí vemos un paciente, ¿no es cierto?, que usó el RED, que posteriormente usó una contención con máscara y vemos prácticamente terminado su crecimiento, ¿no es cierto?, ya a los 18 años, de los 6 a los 18. En conclusión, el crecimiento y desarrollo de un individuo es único, es continuo, es activo y no puede siempre seguir un patrón determinado. En alguna etapa, incluso por cosas sistémicas, puede verse alterado. Es importantísimo que usted tenga conocimiento cómo va eso, pero más importante que usted haga el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los pacientes, porque es la única manera que uno sepa cómo hacerlo. Y esos seguimientos parten del recién nacido hasta 20 años, 18 años. Y eso es lo que trabajamos nosotros como equipo. La única forma de hacer esto es en equipo. No hay más formas. Nadie puede andar este camino absolutamente solo. Muchas gracias. Esto es 0.